Esta es una de las escenas fundantes de la transformación o de una de las transformaciones más grandes que tuve a nivel profesional. Ese salto que me permitió nombrar lo que realmente quería hacer y encontrar un camino para vivir de ello. Hoy te invito a este tercer episodio de la serie donde vamos a hablar del tránsito de psicóloga viajera a grupóloga. Acaba la intro, Juli. No solo tengo el recuerdo de esta escena con Uchi, sino también conversaciones con mis amigos del mundo del teatro espontáneo, donde decíamos, hay empresas que pagan por esto, ¿no? Tiene que haber una forma de vivir de esto que amamos hacer. eh, Tiene que haber una forma de vivir de esto que amamos hacer. No la encontrábamos en ese momento, de hecho todos fuimos probando distintas cosas y siempre seguíamos con el teatro espontáneo como un amante medio culposo que era financiado por otro tipo de trabajos. Por supuesto, cada uno hizo su camino y encontraron formas de incorporar lo grupal en su vida. Y la mía ya no fue tanto de la mano de esas empresas misteriosas, imaginarias, sino de la mano de mentoras, emprendedoras y profesionales que me empezaron a pagar para hacer eso que amaba. Claramente este no es un camino de un día para el otro y nace mucho antes de que siquiera haya pensado la palabra grupóloga. El episodio anterior terminó cuando terminaba la vida nómada, la vida viajera, cuando volvíamos a Argentina. Acá, Juli, va el audio del minuto 37. Yo te voy a dejar todo esto escrito para que sea más fácil de ubicar. Tuvimos mucha suerte de que la pandemia sucediera cuando nosotros ya habíamos decidido frenar en algún lugar, cuando ya habíamos podido rentar el departamento, cuando ya estábamos instalados y mucha más suerte de haber estado trabajando online. Yo venía lista a darlo todo, a expandir las redes, a crecer, a posicionarme. Em, ya estaba afianzada como psicóloga viajera, estaba empezando a conectar con ese mundo emprendedor y de pronto todo cambia, las reglas de todo el juego cambian, todos los juegos cambian directamente. Y ahí se me abre otra puerta. Esos meses fueron muy locos. Partimos, apenas inicia la pandemia, de un operativo como con 300 personas. Éramos casi 20 psicólogas coordinando, cuando todavía pensábamos que iba a ser muy corto. Y continúa con estos talleres que les contaba que me echaban una parte solidaria, una parte más profesionalizante y otra parte que me metía más de lleno al mundo de los negocios digitales. Ahí es donde la conozco a Caro porque me doy cuenta que necesito empezar a fortalecer mis redes en Córdoba y a mirar los números de mi negocio. Me había empezado a ir muy bien económicamente. De hecho, por esos meses, en los primeros meses de la pandemia, yo logro comprarme un terreno en Despeñadero, cerca del río, y eso es un hito bastante importante para mí. Así, no sé si quedó en esta versión del podcast o solo en la que conversamos con Betiana, pero llegamos con Iñaki, con mi pareja, con $1000 de backup, ¿no? Entonces, como haber podido instalarnos, amoblar la casa, y en un par de meses terminar ya con un terreno, con ahorros, con posibilidades de crecimiento, había sido muy impactante. Entonces ahí entra Caro en mi vida profesional y revisamos números y ahí pensamos un poco esto de los cursos grabados que termina saliendo muy mal porque los grabé pensando en lo que yo tenía ganas de enseñar y aprender. Esta vez, a diferencia de los inicios donde yo estaba creando algo que en realidad yo necesitaba, realmente estaba creando algo que me gustaba mucho, pero que en realidad me gustaba a mí, no necesariamente era algo que necesitaran otras personas. Igual, aunque esos cursos no funcionaron, fue una época demasiado fértil, porque no solo la conocí a Caro, sino que a través de ella coincidimos con Sofi y Flor, que son parte de mi red emprendedora querida y grandes cómplices, colegas
y grandes cómplices y colegas, eh, y colegas, grandes cómplices de todo lo que vino después. Por esos meses, Nico Marrero, con quien yo ya había tomado un programa que había sido muy significativo, ofrece un mastermind para personas más avanzadas. Y yo estaba como en ese plan de ya estaba avanzando hacia algún lugar y decido sumarme. Eh, y tengo el recuerdo muy claro de que ahí empezaban a tomar más fuerza esta búsqueda mía de seguir trabajando con grupos. Flor me había contactado para coordinar en la tribu online, me acuerdo, una bienvenida de 300 personas, un Zoom de 300 personas y hacerlo participativo y hacerlo dinámico, y había sido un tremendo desafío que salió muy bien en su momento, pleno 2020. Y en el medio de todo eso empieza a tensionarse esto. Yo tenía como dos universos, la psicóloga viajera y esta otra que trabajaba con profesionales que ahora ya no eran solamente psicólogas viajeras. Y ahí es cuando tengo una sesión que incluía este servicio con Nico y pasa esto. Cuando viene otro y te lo dice así de frente, te invita a mirar y a revisar. Y empiezan a caer muchas fichas a partir de eso. Estamos hablando que esto era finales del 2020. Yo ya venía de un par de meses de no tomar nuevas consultas de viajeros y viajeras porque había llegado a trabajar mucho, mucho en los primeros meses de pandemia. em, y, y me des, y medio sin darme cuenta y medio haciéndolo muy intencionalmente, decido que iba a tomar otro rumbo y que ese rumbo iba a requerir correrme de la viajera que no era y de la psicóloga viajera que tampoco era mi mejor versión. Les comparto un pedacito de lo que llegamos a charlar con Betiana sobre esto. Yo ya había hecho algunos talleres con esto de la presencia y el vínculo, eh, y a partir de ese momento como más de insight, empiezo a fortalecer esos talleres. Eso habilita conversaciones, conversaciones incómodas, donde también tengo el recuerdo de Flor Duarte diciéndome: che, Valen, esto que estás diciendo acá no me queda claro, no queda claro, no se termina de entender, está bueno lo que haces, pero necesitas laburar esto. No me lo dijo en esos términos, pero fue muy importante ese impulso. Y ahí es donde decido, bueno, voy a mudar de piel, voy a tener que cambiar la estrategia. Y así como en su momento me pude apalancar en el trabajo con Nico, yo sentía que necesitaba algo y que necesitaba algo personalizado. Y bueno, en mi círculo cercano tenía la persona ideal para acompañarme, que fue Sofía Alicio, con quien hicimos un programa que es en el que efectivamente nace o se comunica el nacimiento formal de la grupóloga con un curso grabado cortito, que se llamó La Base y que en la primera semana sumó a 70 personas, y con eso validó mi idea de: che, hay algo por acá hay un camino para seguir. Ese fue un momento como de triunfo, de alegría, de muy reparador, ¿no? Para esa Valentina que pensaba que imaginarse que alguien le pagara por coordinar grupos era algo demasiado lejano. Em, Eran tiempos de efervescencia, parecía que los negocios digitales iban a llegar al fin del universo expandiéndose y creciendo, y fue un momento en el que me sentí como volviendo a abrir camino, como en su momento fue cuando empecé a hablarle a viajeros y a viajeras de que se podía ir a la psicóloga, ¿no? Como por un lado muy entusiasmada y por otro lado un poco perdida porque estaba un poco sola en el camino. Eh, Sola en el sentido de que no conocía a otras personas haciendo exactamente lo mismo. Esa temporada fue una temporada de experimentación, donde no todo salió tan bien como ese primer pequeño curso que compraron 70 personas, porque bueno, justamente yo estaba también aprendiendo el oficio. Me doy cuenta en este episodio, y ni hablar en el que viene, que esta es justamente la etapa de la que yo todavía no he hablado tanto, la que no tengo tan contada. Si vos me preguntás de cómo fue descubrir que podía trabajar online,
casi que me sé de memoria las historias, porque las he contado para el podcast, las he hablado con un montón de personas y ya tienen como cicatrices más gruesas. Esta transición fue la previa a la que se está viniendo y, y a veces todavía no puedo creer que se haya cumplido ese sueño y que esté viviendo de esto, ¿no? Eh, a partir de ahí se vinieron muchas cosas más que vamos a ver en el próximo episodio, pero antes de irme, quiero compartirte los tres grandes aprendizajes de este pedacito del recorrido. El primero es que sí, que se pueden crear los trabajos de los sueños de cada una, que a veces eso que parece imposible todavía no tiene el camino armado, pero podemos apuntar a ello. Es cursi, y acá sí me voy a poner cursi, o sea, podemos crear trabajos que califiquen de trabajo de los sueños. Eso fue como un aprendizaje muy, muy grande, muy revelador, muy esperanzador para mí, porque aunque siempre había trabajado de cosas que me gustaran, eh, siempre pensé que había territorios como que no estaban habilitados, que tenían que ver con estas cosas que no eran evidentes u obvias o eran fantasiosas, como esto. Hay empresas que pagan, pero ni conozco las empresas, ni conozco cómo me pagarían. Como haber encontrado el punto de encuentro, valga la redundancia, entre mis formas emprendedoras, esta pasión por el trabajo con grupos y el universo online que venía habitando, reafirmó en mí la confianza en que se pueden ir construyendo, tejiendo, armando esos trabajos de los sueños. Y de ahí se desprende el segundo aprendizaje, porque sí, yo soy cursi, pero no boluda, o intento no serlo. Entonces se puede construir el trabajo de los sueños, pero teniendo mucha flexibilidad y mucho trabajo. Prestando también mucha atención a lo que está sucediendo, haciendo lecturas de contexto, adaptando esa idea para ir acercándola a lo que está disponible. Yo creo que si yo hubiese seguido con la idea de lo que era el trabajo con grupos cuando hacía teatro espontáneo y lo hubiese dejado fija y estática, y no estaría hoy trabajando de lo que trabajo y haciendo lo que hago. Entonces creo que en esta búsqueda del trabajo de los sueños, la flexibilidad, la cintura y sobre todo la atención y la lectura de contexto son claves para aprovechar las oportunidades que realmente están ahí e impulsar eso que está todavía en los sueños. Y ahí también viene un poco el tercer aprendizaje. Estoy viendo justo, quiero leer lo que escribí. Uy, ay mierda. Para ver, pausa. Y mi tercer aprendizaje acá, que es algo que yo ya venía intuyendo, pero que acá tomó mucha más fuerza, es que para crear el propio camino, para poder construir esas rutas que parecen totalmente alternativas y personales, una de las formas más efectivas, más poderosas de hacerlo es siendo acompañados por otros que crearon caminos que tienen algo en común con eso que quiero hacer, aunque sean distintos. Yo vengo hablando mucho en mis redes, en los audios del grupo de WhatsApp. Es un el grupo de WhatsApp es un espacio donde comparto audios íntimos, que son versiones cortitas de este podcast y más espontáneas, que si querés sumarte te voy a dejar el link abajo en la descripción de este episodio. Tanto en esos audios como en los mails, como en mi Instagram, como acá yo vengo hablando de cómo me apoyo en mis mentoras, en las personas que me acompañan y a lo largo de estos episodios las he ido nombrando. Entonces voy a reforzar acá como tercer aprendizaje la importancia de encontrar esos mentores, esas mentoras que no te enseñan tanto una fórmula, que no están ahí para ver si vos podés sacar algo de eso, sino que se ofrecen, te escuchan, te miran y te acompañen a crear esas transiciones, esos movimientos a tu propia medida. ¿Por qué? Porque te están mirando a los ojos. Así que cierro este episodio con esos tres aprendizajes, con una sensación muy especial, por no decir rara, en el pecho, de entre una nostalgia que todavía no es tal, porque todavía me queda cerca, y una alegría de poder empezar a contar esto.
En el episodio próximo de la semana que viene voy a meterme en el último tramo, que continúa el camino de la grupóloga, pero habla de distintos momentos, de lo que se vino después de la primer fase de aprendizaje, lo que vino cuando empezó a expandirse este rol, cuando empecé a sentirme más potente habitándolo y lo que sucedió en estos últimos meses, que me prepara para la próxima mudanza de piel. Te dejo desde ya un abrazo gigante. Gracias por haber estado del otro lado. Y como siempre, por supuesto, me encantaría escucharte o leerte con tus resonancias, con tus ideas y tus preguntas a partir de lo que vamos compartiendo.